¿Qué tal, queridos amigos? Es claro ya que los poderes de la Unión no tienen ya autonomía. Es claro que el Poder Judicial defiende los intereses del titular del Ejecutivo. Fíjense, ahora llega al extremo el presidente de la Corte, que ya podemos llamarle saliente porque está por irse ya a finales de este año, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, qué apellido, ha dicho que durante el gobierno del presidente Calderón, la Suprema Corte de Justicia, estaba tomada por el presidente. Qué valiente, don Arturo, es usted un hombre muy valiente. Tardó nada menos que 10 años en decir lo que dice ahora. 10 años. Cuando estaba el presidente Calderón, no se hubiera usted atrevido a hacerlo, porque ahora se siente protegido por el presidente actual. Y naturalmente que no dice que cuando la Suprema Corte de Justicia está tomada, es ahora, no antes, porque es ahora cuando verdaderamente los ministros de la Corte, se ha demostrado, están al servicio del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. Y claro, pues, ante esta situación se sirve al Ejecutivo, aunque digan que el fiscal es autónomo. Ya ven ustedes que esta cosa de las autonomías, este concepto de las autonomías, está pues siempre en calidad de volátil, ¿no? Por ejemplo, pues no se puede hablar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea autónoma, puesto que allí colocó como una pieza más de su ajedrez político a su hermana putativa, la señora Rosario Piedra Ibarra, hija de la icónica Rosario Ibarra de Piedra, que sigue buscando a su hijo a pesar de que hay evidencias muy claras de su asesinato ya hace muchos años, después de que él mató a don Eugenio Garzosada en Monterrey. Así que pues ahí están las evidencias, ahí están las pruebas, ahí están los testimonios y no salimos del mismo escenario. Pero el Poder Judicial está completamente supeditado al Ejecutivo como nunca antes. Basta decir que ha colocado el presidente actual, ya no le quiero llamar presidente porque ha perdido para mí toda autoridad moral, pero el señor López Obrador decidió colocar como ministra de la Corte a la señora Yamín Esquivel de Riobó, la esposa de uno de sus constructores favoritos, es decir, de uno de sus cómplices de mayor rango. Y ahí está, junto con otros que ha nombrado y ha designado a través del Congreso, con las trampas estas de que primero hay que presentar a 3 candidatos para que de allí se resuelva quién debe ser el que ocupe el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, que para los juristas es el más elevado honor que pudieran recibir. Para los juristas en serio, ¿no? Para los juristas, esos que son como los embajadores políticos que desplazan a los embajadores de carrera, ¿no? Lo mismo pasa en el Poder Judicial. Los arribistas, los oportunistas, los que tienen más contacto con el presidente de la República, son los que acceden a ser ministros de la Corte. Y claro, pues ellos ahora se quejan de Calderón. ¿Por qué no hablan de Peña Nieto? Eso es una cosa que me intriga. Siempre el referente de la corrupción del pasado es Felipe Calderón, y yo no digo que tenga muchos pecados, el señor Calderón, muchos, ya los señalé en su momento, en mi libro Nuestro Inframundo, precisamente en ese libro, ahí donde revelaba yo algunas de las peores circunstancias en las que vivía el presidente Calderón. Pero me preocupa que
se olviden de que después de Calderón siguió Peña Nieto, que ha sido el presidente más lastimoso en cuanto a su poca preparación para el cargo para el que fue propuesto por el PRI, en un retorno priista basado en la propaganda verdaderamente frívola, porque estaba guapo el presidente, porque las mujeres le decían aquello de Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón, vamos, cosas así que verdaderamente dan vergüenza repetirlas. A mí ahorita ya me sentí mal por haberlo repetido. Si sin embargo, este presidente es el único que ha tenido, de acuerdo a las encuestas oficiales, una terrible baja en la popularidad desde 2014, después de los incidentes de Ayotzinapa, de la matanza de Tanuato, de la matanza de Tlatlaya, y por supuesto, pues esto mermó completamente su autoridad moral, como ahora ya la mermó el señor López Obrador. Y aunque las encuestas oficiales siguen señalándolo con una aprobación superior a la mitad de la población, la realidad es que ya está por debajo de esta media. Es decir, menos del 50% le aprueba a su gobierno. Esta es una realidad ingente, hecha por encuestas que no tienen que ver con el poder público ni que están ordenadas desde la casa presidencial que ahora es el Palacio Nacional. Esto es nada menos parte de la austeridad republicana que pretendió López Obrador convertirla en una especie de bandera, como lo es también la lucha contra la corrupción, de arriba hacia abajo, dijo, y es más bien de abajo hacia arriba. Ya ven ustedes que ya Odebrecht, la reina de los sobornos, ya tiene concesión para hacer una planta de polietileno en Coatzacoalcos. Vengan los sobornos, presidente, ahora que está necesitado de fondos. No le es suficiente los remanentes en el precio del petróleo calculados en $55 por barril y que ahora está por arriba de los $100, aunque ya va para abajo el precio, por las presiones, naturalmente, de los Estados Unidos. Usted es sumiso hacia el norte y es bravucón hacia el sur. Y entonces en esa incertidumbre no sabemos usted qué calidad tiene como presidente, como líder, como hombre público. Está en la rayita y no sabemos entonces qué podemos esperar de usted. Y no podía faltar también un referente al Poder Legislativo. Se les ha olvidado a los señores diputados que no son servidores del presidente, que no están atenidos a sus gustos. A los diputados y senadores, se los repito, que deben ser los diputados representantes populares, es decir, de aquellos que votan para que puedan representar los intereses de la soberanía popular que formamos todos los mexicanos. Esta es la razón de ser de la representación popular, que se ha vuelto la representación de los dirigentes políticos y en el caso del partido mayoritario del presidente de la República. Pero aquí una cosa muy interesante. No tiene mayoría suficiente Morena como para poder imponerse a las decisiones que emanen del proceso de revocación. Si se le revoca el mandato al presidente, no tiene mayoría Morena por sí misma como para poder lograr imponer a un socio o miembro de esta TTTT que ha resultado un desastre, una verdadera putrefacción que va acumulándose día a día. Esto pues para que quede asentado. Pero también recibieron al fiscal
al mismo fiscal que ha sido acusado no solo por una fortuna que nadie sabe de dónde provino, de las universidades, ¿acaso? La Universidad de las Américas, de la que ha sido rector y es propietario de la misma, o bien del ejercicio público, porque las dos cosas ha sido el señor Germanero, en una ambigüedad absoluta. Pues bien, fue recibido por el Senado de la República y ahí está la foto, con senadores muy distinguidos, Ricardo Monreal, que ahora ya está guerreando con su propio partido, diciendo que no lo van a sacar del Senado ni de Morena, mucho menos, los que son corruptos y los que son violadores de los derechos humanos. También violadores, abusadores de mujeres. Esto no lo dijo porque pues también tiene a un hermanito en Zacatecas, gobernador, que le gustaba tocarle el trasero a sus compañeras de partido cuando estaba en campaña. No se nos olvida, hay que tener memoria. Y el señor Monreal Ávila, allá el gobernador Monreal Ávila, tiene muchas cosas que explicar y que no ha explicado hasta el momento. Y bueno, y mientras tanto también Saúl Monreal Ávila es presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas. Así que tenemos a tres Monreal Ávila en la escena política y el mayor, el más importante, Ricardo Monreal, quien se siente presidenciable, alega que los corruptos de su partido y los violadores de su partido son los que quieren quitarle su jerarquía de morenista, poniéndole un traspiés a sus aspiraciones presidenciales. Pero mientras tanto, ¿qué hace el Poder Legislativo? Darle un voto de confianza a Germanero. Un voto de confianza por un caso lastimoso que mantiene a quien fue su cuñada y a la madre de esta en prisión. ¿Por qué? Por la ambición sobre la herencia de su hermano Federico, asesinado, que aparentemente suma 4 millones de dólares. Ya tiene 100 millones en España, según ha publicado la prensa española. Y ya tiene también millones y millones, calculan que 56 millones líquidos en México. ¿Qué no le es suficiente para pasar todos los años que le restan de vida, aún suponiendo que llegue a ser centenario como Echeverría? ¿No le es suficiente? Tiene que hincarle el diente a lo que dejó su hermano Federico, quitándoselo, arrebatándoselo a su familia de manera malsana y con un uso abusivo del poder. Y a este le refrendaron con un voto de confianza los señores senadores. Es de verdad, porque entre ellos estaba Monreal Ávila y estaba Manuel Velasco Cuello, el que fue gobernador de Chiapas y que tanto ayudó a Pío 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 Pío, el hermanito de López Obrador, económicamente en su momento. Y está también, entre otros en la fotografía, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI de Hidalgo, que está a punto de naufragar por la necedad de Alito Moreno de colocar como candidata del PRI y de la Alianza a Carolina Villano. Debe ser Villano, pero le pusieron Villano, esposa de Rubén Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, pero un hombre que sigue moviendo los hilos de la política en su entidad. Así es como se forman los cacicazgos políticos en el país. Por supuesto, Carolina Villano tiene muy pocas posibilidades de ganar la elección, porque ahí va muy adelante, muy, pero muy adelante, el candidato de Morena, Julio Menchaca Salazar, quien tiene aproximadamente el 49% de las preferencias de acuerdo a la última consulta. Y la señora esta Carolina, pues apenas reúne entre el 22 y el 30%. Es decir, es una batalla muy desigual, porque los dos estados priistas, Oaxaca e Hidalgo, que van a estar en juego este año,
pues ya sabemos muy bien que se han puesto a las órdenes de Morena para respaldar a los gobernadores salientes con alguna embajada, con la impunidad que caracteriza a los grandes cómplices de la TTT. Esto es lo que tenemos en México. Un poder omnímodo y dos poderes que siguen como ratitas al gato pardo de Andrés. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.